voy a explicaros cómo promocionar vuestro podcast en Apple Podcast. Apple Podcast es la responsable de la mitad de las descargas de podcast. Así se dirige Emilio Cano a sus seguidores en el canal sobre el mundo del podcast que tiene en YouTube. Emilio Cano, conocido como Emilcar, es un experto en podcast. De hecho, es consultor y tiene publicado un libro. El mundo del podcast es el tema sobre el que vamos a hablar los próximos minutos. Estar en las primeras posiciones de los rankings de Apple Podcast a la hora de difundir. El libro es este, ahora hablaremos de él también. Los podcasts han adquirido una popularidad enorme, pueden escucharse y verse en dispositivos diversos y esto, sobre todo el teléfono móvil, ha ayudado mucho. Emilio Cano, Emilcar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vamos a comenzar por el principio, no dando nada por sabido. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un programa de audio que se difunde a través de Internet y al cual te puedes suscribir usando una aplicación de podcast que tienes pues, en estos tiempos, principalmente en tu teléfono móvil. Podríamos decir algo así como que un podcast es como la radio, como un programa de radio de los de casi toda la vida, con la particularidad de que el que lo escucha elige qué programa quiere escuchar y cuándo quiere escucharlo. ¿Algo así? Sí, algo así, efectivamente. La radio, evidentemente, es algo que se emite en directo, por así decirlo. Tienes que estar a esa hora en tu dispositivo para escuchar el programa, pero el podcast es algo, digamos, en ese sentido, asíncrono. Yo lo publico y tú lo escuchas cuando quieres. Tipos de podcast hay muchísimos, ¿no? Sí, porque el podcast se ha convertido finalmente en un medio. Es decir, estamos hablando de podcast con esta definición, pero dentro de esto, audio al cual te puedes suscribir, entran muchas cosas. Entran precisamente programas de radio que tienen una segunda vida después de su emisión en directo y al día siguiente aparecen publicados como podcast. Tenemos el podcast clásico de toda la vida, ¿no? Según la definición que acabo de dar. Tenemos incluso audioseries, ahora que están muy de moda, audiolibros, es decir, todo lo que se puede hacer en audio en estos tiempos en los que el audio está cobrando tanto protagonismo, entra por ese camino que ha abierto el podcast. Y que tiene el podcast que es inabarcable la cantidad de ellos, ¿no? en este momento. Sí, no siempre ha sido así. La verdad es que es un placer ver ahora la cantidad de oferta que hay, pero como siempre digo, todavía hay espacio para mucho más. Una de las ventajas del podcast es que te acompaña en lo que tú estés haciendo. Puedes estar cocinando, puedes estar echándole media oreja a los zagales, puedes estar corriendo, aquel que corra, puedes estar incluso trabajando en función del trabajo que tengas y puedes estar escuchando podcast, porque el podcast no te va a requerir toda esa atención y sí te va a acompañar en muchas de las cosas que hagas al cabo del día. Con la tranquilidad además de que si te pierdes algo puedes ir y retroceder lo que sea menester, ¿no? Efectivamente, pausa, vuelta para atrás, incluso hay muchas aplicaciones de podcast que cuando haces pausa y vuelves a darle al play, te cogen 10 segundos atrás para que te reubique donde estabas. ¿Cuándo empezó a interesarse usted en el mundo del podcast? Pues algunos dirían que casi al principio, porque el podcast en España entra en el año 2004 y mi primer podcast es del año 2006. No soy de los primeros, pero sí de los que más han aguantado en todo este tiempo y por eso mucha gente me confunde como pionero del podcasting en español, aunque no sea del todo cierto. Usted asesora sobre cómo lanzar un podcast, aquel que quiera crear uno y lanzarlo y publicarlo, también a mejorar el podcast que uno tenga, ¿no? Que uno esté haciendo. Sí, efectivamente, uso toda mi experiencia pues, para ayudar a particulares, a empresas e instituciones que quieren o bien crear un nuevo proyecto de podcasting o bien relanzar o mejorar el que ya tienen. Y imaginamos que para crear un buen podcast, no para hacer una cosa fullera, para hacer un podcast de calidad, habrá que, lo primero, hacer una buena planificación, ¿no? Inicial. Sí, esto es fundamental porque uno de los grandes problemas de los podcasts, que además es un titular como muy llamativo, es que la inmensa mayoría, como el 80 o el 90% de los podcasts, no pasan de los 3 capítulos, porque el podcast es muy goloso. Los medios de comunicación, como tú sabes, dan ese toquecillo, ¿no? ese impulso de querer hacer más, de comunicarte, pero muchas veces la gente no se da cuenta de lo que se está metiendo y se da cuenta que después de ese impulso inicial, pues no ha programado bien y no puede cumplir sus propias metas. Efectivamente, una planificación es vital. Claro, porque habrá gente que diga, voy a hacer un podcast, o alguien que anime a la gente a hacer un podcast, ¿no? Y luego cuando se pone en realidad se da cuenta de que si quiere hacer una cosa digna es más compleja de lo que parece, ¿no? A priori. Sí, si esa persona ha estado escuchando muchos podcasts, seguramente el primer capítulo le va a salir muy fácil. Va a estar entusiasmado, va a decir incluso esto lo puedo hacer yo todos los días, pero es por esa adrenalina inicial que supone estar comunicándote con la gente. Pero luego llega el día a día y te das cuenta realmente de lo que te has metido. Efectivamente, la planificación, insisto, es fundamental para no dejar abandonado nuestro proyecto de podcasting. ¿Y qué características debe tener un podcast de buena calidad?
Mira, fundamentalmente en estos tiempos que corren, la calidad de audio es fundamental. Hubo algún momento, en estos momentos primigenios, 2006, 2007, donde te decían, graba con lo que tengas, con el teléfono móvil, con cualquier auricular. Y era cierto, porque había muy pocos podcasts y la gente lo que quería eran contenidos. Ya no estamos en esos momentos. Necesitas una calidad de audio mínima, una calidad de producción mínima y, por supuesto, mucha planificación. ¿Es caro hacer un podcast digno? ¿Cuánto nos puede costar, más o menos? Pues mira, hay muchas aplicaciones gratuitas de código libre que te permiten grabar y editar un podcast perfectamente, y hay micrófonos que se conectan por USB, ya no necesitas una interfaz de audio, y que te cuestan entre 70 y 80 euros con un sonido estupendo, micrófonos con los que ahora mismo se están haciendo centenares de podcasts en España, es decir, que no es caro. Y sobre todo, no abandonar al primero, segundo o tercero grabado, ¿no? Sí, o sea, que sea una serie efectiva de... Sí, efectivamente. El podcast tradicional pues es un programa sin fin, ¿no? Ahora mismo, pues con todas las innovaciones que hay, estamos viendo muchos podcasts de temporadas cerradas, pero lo fundamental es planificarse, pensar que tu podcast no es el primer capítulo, ni el segundo, ni el tercero, sino que son muchos más y que tienes que hacer algo abarcable, tienes que tener una planificación que tú sepas que vas a poder asumir. Planificación, grabación, edición, imagino, y publicación. Serían algo así como los 4 pasos, ¿no? Sí, y luego es lo que fallamos la mayoría de los podcasters, que es la difusión. El ser capaces de hacer llegar nuestro podcast a los oyentes. Incluso la monetización, ¿no? Efectivamente, si has culminado todos estos pasos, quizá tengas los oyentes necesarios, o al menos los oyentes necesariamente ubicados en el nicho concreto para poder monetizar tu podcast. ¿Qué es Emilcar FM? Pues Emilcar FM es mi red de podcasts. Yo tengo una red de podcasts en la cual agrupo los podcasts que yo hago y también otros podcasts que hacen colaboradores míos. ¿Y cómo surgió Emilcar FM? Pues precisamente surgió porque yo ya estaba haciendo yo mismo varios podcasts y sentí la necesidad de crear una marca, de tener una forma de agruparlos todos. Y no solo eso, sino además, con mis estructuras y con mi conocimiento, dar soporte a otros creadores para que la parte difícil la tuvieran más o menos resuelta y pudieran centrarse en crear contenido. ¿Por qué? Pues porque siempre ha sido mi intención el que hubiera más podcasts y de temas muy distintos. La intención de Emilcar FM ha sido siempre publicar podcasts de temas que no estén muy machacados ya, aunque algunos tengamos de series de televisión y cine y todo esto, pero siempre intentar ampliar la temática de los podcasts para de esta forma ampliar la audiencia global del podcasting. Usted explica un montón de cosas aquí en este libro, ayuda a quien quiera iniciarse en este mundo, incluso ya a los iniciados. Podemos considerarle un pionero en gran parte aquí en España del mundo del podcasting. ¿Hacia dónde se encamina? ¿Hacia dónde se encamina este ámbito? ¿Hacia dónde se dirigen los podcasts? Pues mira, cada día es un susto, ¿sabes? Antes no teníamos noticias del mundo del podcasting y ahora todos los días tenemos un montón de noticias. Tenemos grandes productoras que están entrando, que han entrado, algunas ya han salido. Estamos en un mundo muy convulso, en un momento de ebullición del podcasting, donde parece que los focos los recogen, pues eso, actores famosos, productores famosos, locutores famosos, mucho dinero, ¿no? Mucho dinero en producción, pero yo insisto que sigue existiendo un lugar para el podcasting ciudadano, para el podcast que podamos hacer cualquiera de nosotros, porque siempre hay oyentes dispuestos a escuchar lo que les tengamos que contar. Sí, sí, es verdad. Están entrando incluso grandes grupos empresariales, ¿no?, del mundo audiovisual en este sector en concreto, ¿no?, últimamente. Sí, efectivamente, y no solo eso, sino que además se producen movimientos como los que solo hemos visto en otros muy grandes medios de comunicación, ¿no?, como son las compras. Spotify, por ejemplo, ha comprado no solo estudios de creación de podcasting, sino redes de podcast enteras con la misma intención, ¿no?, agrupar audiencias y conseguir sinergias entre todos esos programas para al final elevar la audiencia global, en este caso, de una gran aplicación de podcast en cuanto a número de oyentes como es Spotify. La verdad es que uno se pone a ver visualizaciones, porque hay podcasts que se pueden escuchar y también están subidos a YouTube, ¿no?, y se pone a ver número de escuchas o visualizaciones y hay algunos con una cantidad enorme, ¿no? Asombra ver tanta gente pendiente de un podcast en concreto, ¿no? Sí, efectivamente, son cifras de audiencia que hace 5 años ni siquiera podíamos soñar, pero bueno, afortunadamente creo para todos, aunque esto lleva también otras servidumbres, el podcasting podemos decir que ya se ha convertido en un medio de masas, incluso en España. Y la última, ¿hay buenos podcasters aquí en la región de Murcia? Por supuesto, los mejores, sin lugar a dudas. No, te lo digo en serio, no es ya solo por Emilcar FM, que es una red con mucha producción y donde
hay muchos podcasters de la región de Murcia, pero la producción de podcast de la región de Murcia es una producción muy interesante, una producción premiada y una producción muy conocida en toda España. Pues Emilio Cano, Emilcar, que bueno, hemos aprendido un montón, nos ha ilustrado que de eso se trata. Muchísimas gracias. A vosotros. Le seguimos.